Este mensaje que he preparado es para las personas que piensan que no podemos llegar a la perfección y entonces así se conforman con tener algunos pecados que los llaman errores o pecados permitidos. Algunos dicen, bueno, no puedo ser perfecto. No podemos acá en la tierra ser perfectos. Entonces se permiten algunas cosas en su vida. Y hoy justamente el Señor te va a hablar al corazón y te va a mostrar la senda correcta en la que debes vivir, la que debes procurar y la que debes buscar. Hoy vamos a hablar de la santificación completa y de la perfección. Mateo capítulo 5, versículo 48, su palabra dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para poder hablar de perfección, queridos hermanos, previamente tenemos que tener en claro ciertos pasos que todo ser humano debe dar antes, ¿no es cierto?, de llegar a esa perfección. El ser humano, antes de llegar a ser perfecto como manda Jesús, debe arrepentirse de pecados y creer en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios en carne y hueso, que siendo santo y sin pecado, murió en lugar del pecador, recibiendo la muerte que uno como pecador merecía recibir, y luego que los pecados de uno son expiados, o sea, son limpiados por el derramamiento de su sangre santa. O sea que primero hay un reconocimiento. Yo reconozco que soy pecador, por lo tanto, decido arrepentirme de esos pecados y creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, o sea, creer en la deidad, hermanos. Creer en la deidad. Porque si vamos a creer en que Jesucristo es solamente un buen maestro, un profeta quizás, entonces no vamos a creer que Él puede limpiarnos de todo pecado. Pero al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios en carne y hueso, entonces vamos a entender que tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Y en segundo lugar, para poder ser perfectos como manda Jesús, previamente uno tiene que vivir una nueva vida obedeciendo las leyes morales de Dios. O sea que vemos que hay dos pasos previos para poder llegar a alcanzar la perfección que el Señor Jesucristo nos manda, porque no es una opción. El ser perfecto como Jesús manda no es una opción. Aquí vemos que el Señor dice: sed, pues vosotros perfectos. Es un mandato. Nos está diciendo que debemos, que no es una alternativa, no es una posibilidad, una opción. Ahora, el ser perfecto al que se refiere Jesús no se refiere a que una vez que creas en Él vas a tener perfecta salud, perfectas finanzas, perfecta familia, quizás también perfectas relaciones, amistades, etc. No tiene nada que ver con eso cuando el Señor nos manda a ser perfectos. No significa que luego de creer en Jesús solamente te pasarán cosas buenas en compañía de gente buena contigo. O sea que todo lo que te va a rodear es bueno, es perfecto. Pero no es así, hermanos. El ser perfecto al que Jesús se refería no es que una vez que creas en Él vas a tener una vida perfecta en el ámbito material, ni de que quizás tendrás tu mejor vida ahora. Quizás tú piensas, bueno, me convierto para que ahora todo me empiece a ir bien. Bueno, realmente con Cristo es mucho mejor. Con Cristo realmente es la mejor elección que podemos hacer en la vida. Pero no es que vamos a buscar la salvación para que se nos dé la perfección en la salud, en las finanzas, en la familia, en las relaciones que podemos tener con amigos. No, nada de eso. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús nos manda ser perfecto, lo cual se explica en los dos mandamientos más grandes que Jesús enseñó. ¿Cuáles son esos dos mandamientos?
Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 37. Y para aquellos que están agendando, también les dejo otra referencia en donde este mandamiento también se encuentra. En Lucas capítulo 10, versículo 27, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y en Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Y en otra referencia dice, y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense ustedes que en la Biblia, Jesús le dijo a un joven rico cómo practicar esa perfección a la que se refería en Mateo capítulo 5, versículo 48. Y la historia del joven rico la encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 30. Allí, un joven rico le dice a Jesús que él guarda los mandamientos, no mata, no adultera, no dice mentiras, honra a su padre y a su madre, porque en realidad él quería buscar la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo le recuerda que guarde los mandamientos, pero él le dice, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hago? ¿Qué más? Le pregunta el joven. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme. Además, fíjense, queridos, que Jesús le dijo que lo siguiera a él, no que siguiera una religión. Porque hay muchos que creen que para llegar a la perfección, para llegar a ser como el Señor quiere que seamos, tienen que seguir una religión. Y nada de eso. El Señor le está dando una directiva a seguir, un camino a seguir, y ese camino es que lo siga a Jesús. Tal cual como su palabra dice en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que eso le estaba diciendo a este joven. Sígueme, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Y no le está hablando de prosperidad aquí el Señor. En ningún momento el Señor Jesucristo le estuvo hablando, mira, si tú me sigues, de todo lo que tienes yo te lo voy a multiplicar, te lo voy a triplicar. No, el Señor no le está diciendo, mire, haz un pacto conmigo, entrega tu vida a mí y entonces yo te empezaré a prosperar y vas a ver cómo, en vez de tener una sola casa o dos como la tienes, vas a tener 3 o 4. Bueno, en ese entonces no había autos, pero le puede el Señor decir, mira, vas a tener un montón de dinero para que puedas tener tu casa más acondicionada, en fin, puedas tener mayor, quizás comprar ganado, las cosas que se tenían en esa época. No, por todo el contrario, queridos hermanos. Fíjense en ustedes que el Señor le está hablando de una renuncia. El Señor le está hablando de desposeerse, de despojarse de todo lo que él tenía. Pero el joven prefirió irse. Claro, tenía muchas posesiones y su corazón estaba obviamente en esas posesiones y eso fue lo más importante para él, que ser perfecto en amar a Dios y a su prójimo. Seguramente tenía temor de perder su riqueza y de no recuperarlas en esta vida, aquí en la tierra, aunque Jesús le prometió que si hacía lo que él dijo, miren, tendría tesoro en el cielo. Y es lo que muchas personas no entienden, que acá en la tierra no vale de nada que hagamos tesoro, hermanos. Acá todo eso va a quedar. Conformémonos con tener el dinero suficiente para vivir dignamente. Y si el Señor nos da más, ayudemos a la causa de Cristo. Ayudemos a la obra del Señor. Hay muchas necesidades por aquí y por allá. En un lado, en otra iglesia, en nuestra iglesia, en la gente necesitada. Pero vemos que el joven rico prefirió vivir su vida de una manera mejor, su mejor vida ahora y en la tierra, en el presente y aquí en la tierra, que tener su mejor vida en el cielo. Qué triste eso, ¿no? Porque una persona que piensa eso es una persona que no tiene la mirada en las cosas de arriba. Como el apóstol Pablo dice, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en la de esta tierra, porque lo de esta tierra, hermano, nos hace encariñarnos. Cuanto más ponemos la mirada en las cosas de la tierra, nos empezamos a encariñar, empezamos a poner nuestro corazón en las cosas de la tierra y empieza la idolatría. Y ese pecado Dios no lo perdona. Entonces ya dejamos de mirar
nuestra herencia que está en el cielo. Dejamos de mirar al dador de todas las cosas. Entonces ponemos la mirada en el dinero, y es lo que le pasó a este joven, que su corazón estaba en todas las riquezas que él tenía. No quiso desposeerse de todo eso, por lo tanto, le dio la espalda al Señor y siguió su camino, que es lo que muchas personas en el presente están haciendo. Están olvidados de que hay un Dios que todo lo mira. Están olvidados que hay un Dios que está preparando nuestra herencia allá en el cielo. ¿Qué vamos a tener allá en el cielo, hermano? ¿Qué estás pensando tú, querido amigo? ¿Quieres tener acá todo y después pasar una eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin nada? Porque en la eternidad sin Cristo es el infierno. El infierno no te va a ofrecer nada, el diablo no te va a ofrecer nada. Si acá en la tierra el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, en el infierno no quisiera ni siquiera imaginarme. Vemos que aquí, en cuanto al joven rico, su temor a la pérdida de riqueza fue mayor que su amor a Dios y al prójimo. Y el mandamiento de Jesús no es nuevo, hermanos. Ya vemos desde el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 1, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Lo cual nos muestra el carácter de Dios y cómo quiere que seamos. Como veremos a lo largo de la Biblia y de algunos pasajes en particular, que vamos a analizar luego, que este ser perfecto tiene que ver con andar en santidad, hermanos, lo cual es obedecer a Dios y su ley moral. Pero veremos que hay algo más que eso, hermanos. Hay muchos que dicen: no, la ley moral de Dios es imposible, no podemos obedecer, fue para el antiguo pacto, para la época de la ley, y se conforman con mimar sus pecados. Se conforman con aceptar esas cosas que dicen: no, yo no puedo cambiar, yo no puedo llegar a la perfección. Entonces se permiten algunos pecados en su vida. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermanos, tenemos que perfeccionarnos en el amor. Acá la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Entonces, hay muchas personas que se aman a sí mismos y viven para darse con todos los gustos a sí mismos. Pero claro, es que no conocen la Biblia. Por eso el Señor te quiere enseñar. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor. En otros textos del Nuevo Testamento somos llamados a la perfección de la que habló Jesús. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, a lo que tenemos que llegar: unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Entonces, si tenemos que llegar al conocimiento de ese varón perfecto, porque tenemos que ser a imagen y a semejanza de Él. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo dice Santiago, el apóstol Santiago, que debemos ser? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso tenemos que tener paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Claro, la paciencia nos lleva a que podamos nosotros llegar a esa perfección, hermano. Si somos imperfectos, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a quedar en el camino, vamos a retroceder, vamos a cambiar de camino, cualquier cosa, pero llegar a la perfección, a la hermosura de la santidad de nuestro Dios, tenemos que seguir el camino de la paciencia y de la perseverancia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 1? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Claro, si nosotros ya fuimos a Cristo, el Señor ya nos perdonó de todas esas obras muertas, de todos esos pecados y esas cosas que teníamos, esa vieja vestidura,
ese rudimento antiguo, viejo, que no sirven para nada ante los ojos de Dios. Ahora estamos recubiertos de un nuevo hombre, de una nueva mujer en justicia y en santidad. Entonces, cuando ya hemos dejado todo eso atrás, tenemos que buscar el camino de la perfección, hermanos. Tenemos que seguir adelante, como dice el escritor a los Hebreos. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo da a entender que él, junto con un grupo, están en esa posición ya de perfección. O sea que, hermanos, vemos que sí se puede llegar, porque si el apóstol Pablo, tan igual y tan humano como nosotros, con otro grupo de hermanos, colaboradores en el ministerio, en la extensión del reino, misioneros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, con todo ese grupo ya estaban en esa posición de perfección. O sea, ¿cuál era esa posición de perfección? Recordemos, en amor a Dios y al prójimo. Entonces nosotros también, hermanos, podemos ocupar ese lugar de perfección. Ahora en Hebreos capítulo 12, versículo 23, vemos una escena en el cielo, en la cual aparecen los espíritus de los justos o santos de Dios, ya hechos perfectos. Fijémonos en Hebreos capítulo 12, versículo 23, lo que dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Perfecto, tú dirás, están allá, ¿no es cierto?, en la escena esa celestial. Ya vas a entender, vamos a explicarlo. Si Jesús nos mandó en Mateo capítulo 5, versículo 48, a ser perfectos, en el sentido que le expliqué anteriormente, es porque nos manda algo que es posible que hagamos. El Señor nunca nos va a mandar algo que es imposible. Nunca nos va a mostrar un camino que no podemos transitar. Si el Señor dijo que Él era el camino, es porque podremos seguir el camino de Él. Si el Señor nos dice que tenemos que ser perfectos, es porque podremos ser perfectos, porque es posible. Es algo también que es nuestra responsabilidad. Claro, si Jesús nos manda, es algo que es nuestra responsabilidad. Pero Jesús nos mandó ser perfectos en esta vida. Su mandato en Mateo capítulo 5, versículo 48, es para llevarse a cabo en esta vida, no para dejarlo solo para la vida en el cielo. Porque, ojo, cuidado, que hay muchos que dicen, no, bueno, pero yo allí en la vida eterna ya seré perfecto. Ya cuando esté con el Señor Jesucristo seré perfecto. Bueno, sigue la hilación de este mensaje para que puedas entender lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Sería contrario al mandato de Jesús pensar que en esta vida no debemos ni podemos ser perfectos. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y que por algún milagro será al morir que podremos ser perfectos. Porque no sé tú, pero yo sí me he topado con mucha gente que han respondido de esa manera. Es como que se justifican. Se dan permitidos, dicen, no, bueno, ya cuando muera el Señor nos va a transformar. Y claro que nos va a transformar. Pero aún, y cuando la muerte física vino como un mal sobre la raza humana debido al pecado original de Adán, esa muerte física no tendría el poder milagroso de hacerlo a uno perfecto. Nunca la muerte nos va a poder ser perfectos, queridos hermanos, porque sería atribuirle un milagro divino y de transformación a la muerte física, la cual vino, o sea, la muerte vino como castigo a la raza humana por el pecado original. Fíjense en ustedes que si no hubieran pecado Adán y Eva, la muerte nunca hubiera llegado. Adán y Eva hubieran sido eternos y quizás todos los hijos y las generaciones hubieran sido eternidad acá en la tierra. Entonces, ¿por qué vino la muerte? Como un castigo por la desobediencia y por el pecado de nuestros primeros padres. Y que eso lo hemos heredado nosotros también.
Entonces, atribuirle poder al postrer enemigo, es decir, a la muerte, el poder de dar la perfección y completa santidad a un creyente en Jesús, suena realmente ilógico. No podemos darle, hermanos, a nuestro enemigo, que es la muerte, porque acá dice al postrer enemigo, que ya vamos a leer un texto, no podemos atribuirle la perfección y la completa santidad que provenga de la muerte. ¿Acaso la muerte física tiene un poder de dar perfección y completa santidad? Entonces, ¿es el Espíritu Santo no tiene ese poder? Entonces la muerte tiene que entrar en acción ante la impotencia de Dios y de su Espíritu Santo en santificar a un creyente en Jesús. No, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces algo que va a ser destruido no puede darnos a nosotros lo que el Espíritu Santo y Dios nos tiene que dar. El postrer enemigo va a ser destruido junto con Satanás, junto con la bestia, junto con el anticristo. Van a ser expulsados al lago de fuego. La muerte física hará que el espíritu se desprenda del cuerpo físico corruptible y la verdadera esencia del ser humano, o sea, su espíritu, quede libre del cuerpo físico. Eso es lo que hace la muerte. Pero la naturaleza pecadora del ser humano está en su verdadera esencia, en el espíritu, no en el cuerpo físico. Por lo tanto, esa naturaleza pecadora en la esencia del ser humano, en su espíritu, debe ser quitada. Debe ser quitada, hermano, porque si decimos que esa esencia está en el cuerpo vuelve a la tierra y se desintegra, se desarma, vuelve a ser tierra el cuerpo. De la tierra venimos y a la tierra volvemos, dice el cuerpo. Pero esa naturaleza pecadora va en el espíritu del ser humano. Entonces, para entrar al cielo, el creyente en Jesús ya debe ser perfecto. ¿En qué? En el amor a Dios y al prójimo. Y estar completamente santificado. Completamente, hermano, santificado. Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, hermanos, sin santidad. Y eso es lo que no se predica. ¿Quién predica que sin santidad nadie verá al Señor? Todos apañan los pecados, dejan a los seres humanos que vivan como quieran. ¿Quién llega a las parejas y le dicen, mira, cásate? Porque si vives en pareja no vas a poder entrar al cielo, no vas a poder ver a Dios. Porque estás en desobediencia, no estás en completa santidad. ¿Quién se llega a los hermanitos que ya se han convertido y hace tiempo que están creyentes y no se han bautizado? ¿Y por qué no le dicen que si no se bautizan están en desobediencia? Claro, el bautismo no nos salva, pero no vamos a hablar ahora de eso, ¿no es cierto? Pero también si tú desobedeces en no cumplir ese mandato, eres un desobediente y los desobedientes no van a entrar al cielo. Por lo tanto, hermanos, desde luego que nadie con mancha puede entrar al cielo. Nadie que no sea ya perfecto puede entrar al cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 21, versículo 27? Dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, ninguna cosa inmunda, ninguna abominación ni mentira entrará, ¿a dónde? Al cielo. Como la Biblia enseña que después de la muerte física, solo se puede ir al cielo o al infierno. Hay dos opciones. El Señor predicó dos opciones. El Señor mostró el cielo y lo mostró al infierno. Jesucristo nunca predicó del purgatorio. El purgatorio lo crearon los hombres. El Señor mostró el cielo y el infierno y mostró los caminos. El camino estrecho, que es el camino que lleva a la vida, y el camino ancho que lleva a la perdición, que es el mundo con todas las vanidades que ofrece. Entonces, hermanos, recordemos que para poder entrar al cielo y ver a Dios es necesario, en primer lugar, reconocer nuestro pecado, arrepentirse del pecado y dejar de pecar, porque tienes que arrepentirte de tu pecado y dejar de pecar. Claro, como el Señor le dijo a la mujer pecadora, vete, tus pecados te son perdonados, claro que sí, pero vete y no peques más. Entonces, arrepentirse del pecado, dejar de pecar.
El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio en la tierra, llamaba a los pecadores a arrepentirse de sus pecados. Aquí en Mateo capítulo 4, versículo 17, su palabra dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor Jesucristo predicó del arrepentimiento. Entonces tú debes arrepentirte porque Jesucristo lo predicó a esa gente y te está diciendo a ti: arrepiéntete. Ahora te está diciendo: arrepiéntete. Si estás en una cárcel, arrepiéntete y no peques más. Confiesa tu pecado a Jesucristo. Si contra Él hemos pecado, Jesucristo ha venido a la tierra a morir por tus pecados. Él ha derramado su preciosa sangre, como dice primera de Juan capítulo 1, 7, y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para poder entrar al cielo y ver a Dios, es necesario arrepentirse de pecado y dejar de pecar. En segundo lugar, recordemos, tienes que creer en Jesús, que es Dios Hijo. O sea, tienes que reconocer la deidad, porque un hombre común no puede perdonar pecados. Solamente el Hijo de Dios, que es Dios mismo también en esencia, es el que puede perdonar pecados, es el que murió en lugar del pecador, recibiendo el castigo que el pecador merecía. Tú no puedes ir a confesarte a un hombre que es tan pecador como tú, porque el Señor dice en su palabra que no hay justo ni aun uno. Entonces, por más buenos y personas nobles y que buena caridad hayamos hecho en la tierra, y que nos identifiquemos y seamos especiales, porque la verdad que hay cristianos que son especiales. Hay otros que son despreocupados y viven la vida como quiere, pero hay cristianos que son especiales, cristianos que desean vivir la vida verdadera. Pero aún así, eso no nos da lugar ni atributo a poder perdonar pecado de nadie. El Hijo de Dios es el que perdona pecado. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Jesucristo para tener la vida eterna, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Para eso envió Dios al mundo a su Hijo unigénito, para que tú creas en Él y no te pierdas y tengas la recompensa de la vida eterna. Bien, en tercer lugar, para que puedas entrar al cielo y ver a Dios, es necesario también nacer de nuevo, nacer a la vida espiritual. ¿Qué es eso? O sea, no nacer del vientre de tu madre, porque ya se nace una sola vez y nada más. No hubo nunca ni lo habrá nunca un doble nacimiento que vuelvas a entrar al vientre de tu madre. No se refiere a eso. Tienes que nacer de nuevo, nacer a la vida espiritual, a una nueva vida, a una nueva manera de vivir. Ser hecho una nueva criatura. Esto solo lo puede obrar el Espíritu Santo. Fíjense lo que respondió Jesús y le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos un poquito, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Perfecto, aquí vemos que en primer lugar está reconociendo Nicodemo la deidad de Jesucristo. Él está diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, él está reconociendo que Jesús es Dios. Entonces, ahí vemos que responde Jesús y le dijo: pero de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que estamos viendo la obra del Espíritu Santo. El nacer de nuevo es una obra que la hace el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces, en cuarto lugar, para que tú puedas entrar al cielo y ver a Dios, tienes que estar en santidad al 100% al momento de la muerte física, querido amigo, querido hermano. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque hoy en día vemos muchas personas que están en enemistad, en pleito, en violencias, en tantas cosas malas los unos con los otros, y eso no es vivir en paz.
El Señor nos ha mandado a ser hombres y mujeres pacificadores acá en la tierra. Y tenemos que procurar, porque acá el Señor dice, seguid la paz. Aquí el escritor a los hebreos dice, seguid la paz con todos. A veces no nos gusta estar bien con algunas personas porque realmente son malas. Pero el Señor dice que procuremos aún con ellos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces solo estar en santidad al 100% nos permitirá ver a Dios y entrar al cielo. Un creyente en Jesús nacido de nuevo, que aún está en algún pecado y está al 95% o 75% o el porciento que tú le quieras poner en santidad, no puede morir y ver a Dios. La santidad debe ser al 100%. Para entrar al cielo no hay una fila que diga santidad al menos o al menor del 100%, entren por aquí y hagamos otra fila a los que están a un 99,9% en santidad. Sin santidad, dice el Señor, nadie verá a Dios. Entonces tenemos que estar con santidad al 100% para entrar al cielo, para poder ver a Dios. ¿Quieres tú verle el rostro a Dios? ¿Quieres ser poseedor de la vida eterna? ¿Quieres vivir una eternidad con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo? Entonces tienes que vivir al 100% la santidad. Por eso le dije que el título era completa santidad y perfección. Claro, porque algunos dicen, yo estoy santo en algunas áreas de mi vida, pero en otras no, porque no puedo. Y bueno, ya el Señor dice algún día o cuando muera o allá en la eternidad. No, hermano, sácate ese pensamiento porque ese pensamiento te va a llevar al infierno. No puede uno entrar al cielo con 90% de santidad, 5% de permitido de lujuria y un 5% de permitido de mentir al prójimo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Algunas veces tenemos que mentir, dicen. Todo lo hemos dicho, ¿no es cierto? Porque ¿quién no ha mentido si todos los pecados lo hemos practicado todo con la mente o con actos físicos? Claro que sí, entonces tenemos que procurar que todo eso sea erradicado de nuestras vidas. Porque con un 5% ni con un 1% podrás entrar al cielo si eres mentiroso, un 1%. Querido hermano, si estás en pareja y no te has casado y el Señor viene a buscar a su iglesia o las muertes te sorprende, no verás a Dios ni podrás entrar al cielo. Si nadie te lo ha dicho, si tú sigues contento yendo a la iglesia y te autojustificas y dices, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo cumplo con el Señor y yo ayudo al pobre, ayudo al prójimo y no miento y bueno, y soy buena persona y te estás justificando porque estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación. Entonces tienes que casarte. ¿Quieres entrar al cielo y quieres ver a Dios? Ve al registro civil, pide turno y cásate. Hermano, es así como funcionan los caminos del Señor. Si tu pastor no les estás enseñando a las ovejas que están en desobediencia, entonces te vas tú, pastor, con las ovejas al infierno. Tú por no haberle enseñado y la oveja por no haber aprendido. Entonces, recuerden que Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? Miren lo que dice la Biblia. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que tú vivas en pareja. La voluntad del Padre es que tú te permitas un 1% de mentira. La voluntad del Padre es que tú vivas en lujuria, que te permitas un 5% de lujuria. No, la voluntad del Padre es que seas perfecto, si Jesucristo lo dijo, que tienen que ser perfectos así como el Padre es perfecto. Entonces, hermanos, es imposible que un creyente en Jesús y nacido de nuevo con 99% de santidad y un 1% de pecado pueda entrar al cielo y ver a Dios. Imposible. Si tú crees que eso es posible, entonces necesitas estudiar los atributos de Dios para tener presente que Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él no ignora el pecado de nadie. Él todo lo sabe, todo lo siente, todo lo ve. Dios es santo, es otro atributo de Dios. Y al ser santo no puede tolerar el pecado, ni siquiera un poquitito de pecado. Y nosotros tenemos que ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. El que es santo no tolera ni un poquito de pecado. Y Dios es justo, que es otro atributo de Dios. Y no puede dejar al que tiene pecado sin castigo, aunque sea un poquito, porque entonces sería injusto el Señor.
Si el Señor es justo, Él hace toda justicia, entonces Él no puede dejar sin castigo a alguna persona que tiene un poquito de pecado, como algunos le llaman. Porque para el Señor no hay poquito pecado. Para el Señor el pecado es pecado. La mentira es mentira por grande o pequeña que sea. El robo por grande o pequeño que sea es robo. Pero claro, algunos dicen, no le doy vuelto de un peso. Bueno, es un peso, ¿qué le hace? Si es una monedita. Para el Señor que tú no des un vuelto de un peso es lo mismo que no des el vuelto de 100 pesos, hermano. Y eso es lo que se está perdiendo. A mí me asusta, se están acostumbrando a robar de una manera sutil y abierta. Uno va a comprar y no tienen para darle un peso, directamente no te lo dan. Pero si es un peso, si son 10 centavos, por lo menos justifícate y di la verdad, no lo tengo verdaderamente. Entonces si el que le debes te lo acepta, está todo bien porque tú le has dicho no lo tengo. Pero si el que le debes no lo acepta, entonces busca darle algo, si no te vas a volver pobre por dar un caramelo de 20, 30, 50 centavos. Si es que existe, bueno, de un peso, no te vas a volver pobre. Dios te va a multiplicar, te lo aseguro, porque eres justo, porque buscas la justicia al 100%. Pero hoy no, te debo un peso, no, ya ni te lo debo, sinceramente, no te lo dan. 2 pesos, 3, 5, 10 pesos, ¿qué es esto, hermanos? Robar para Dios es robar, mentir para Dios es mentir y no le pongamos ni tamaño, ni magnitud, ni nada, porque para Dios el pecado es pecado. Jesús nos mandó ser perfectos en esta vida. Queridos hermanos, lo más seguro es que nuestro cuerpo físico no estará perfecto al morir, pero nuestro espíritu sí debe ser perfecto en santidad y completa santificación antes de morir. Nuestro espíritu debe estar en completa santificación o entera santificación antes de morir físicamente para poder ver a Dios y entrar al cielo. Claro, nuestro cuerpo puede ser que se deteriore, ¿no es cierto? Y que vayamos a la tumba si es que morimos con un cuerpo deteriorado por quizás el paso de los años o por una enfermedad. El cuerpo se deteriora. Por eso yo no entiendo por qué las personas se arreglan para no deteriorarse si es un proceso normal. Que vamos envejeciendo y aparecen las canas, aparecen las arrugas, aparecen los dolores en aquí y allá. Y bueno, es un proceso de desgaste del cuerpo físico. Hermanos queridos, eso sí se va a descomponer, se va a empezar a volver feo, por así decirle, pero en realidad yo no lo veo feo porque me hayan salido canas ni nada. Al contrario, estoy contenta, miren, porque sé que me voy para arriba, hermanos. Cada año que cumplo sé que me voy acercando al encuentro con mi Dios. Miren, si yo me quisiera volver más jovencita, me faltaría más tiempo para irme con el Señor. Claro, pero es mejor hacerse viejito y ya rápido nos aproximamos para verlo al amado de nuestras almas. Pero hermanos, nuestro espíritu no tiene que estar en imperfección. Debe estar en completa santificación o entera santificación antes de morir físicamente o de irnos en el arrebatamiento, porque el Señor está a las puertas, hermanos. Está a las puertas ya para venir a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro? De los puntos anteriormente señalados, algunos los debemos hacer nosotros, que son el arrepentimiento y el creer. Eso nos corresponde a nosotros los seres humanos. Nos arrepentimos y creemos y Dios no lo puede hacer por nosotros, ni siquiera nos obliga a hacerlo, porque Él nos da libre albedrío, libre elección para que lo elijamos o lo neguemos, para que lo confesemos o lo neguemos, para que lo aceptemos como el Salvador de nuestras vidas o lo rechacemos, y si lo rechazamos nos vamos con el diablo, porque es uno o el otro. Ningún ser humano le podrá reprochar a Dios, es que no me regalaste fe para creer en Jesús y por eso no creí en Él. Porque queridos hermanos, queridos amigos que estás escuchando, la fe para creer en Jesús no es ningún regalo de Dios. El regalo de Dios es la salvación. Y cada ser humano tiene en sí mismo la posibilidad de poder poner su fe en Jesús o no ponerla, o ponerla en un santo, o ponerla en un Buda,
o ponerla en una virgen, o ponerla en quien quieran ponerla, a la fe, porque hoy vemos miles de gente que están poniendo su fe en hombres que son simplemente hombres, en mujeres que son simplemente mujeres, en muertos que han sido hombres igual que nosotros, y que la Biblia dice que justo no hay ni aun uno, y que solo Jesucristo salva, porque Él es el único que ha puesto su vida en la cruz del Calvario, perfecta obra de redención para que tú seas salvo. Entonces no puedes justificarte y decirte, porque tú, oh Dios, no me has regalado la fe que era necesaria para que yo pueda creer en Dios, porque Dios nunca ha prometido regalarte fe. Dios ha prometido regalarte una salvación tan grande, es un don gratuito que Dios ofrece, la salvación de tu alma. Pero la fe te pertenece a ti. Tú debes tener la fe suficiente y aceptarlo al Señor Jesucristo como tu Salvador o negarlo. Si tú pones la fe y adoras un santo, un Buda, una virgen, lo que sea, has negado la salvación de Jesucristo. Has puesto tu fe en el lugar equivocado. Y no vas a ser salvo, no vas a ver a Dios y no vas a poder tener la vida eterna. Pero al nacer de nuevo, si tú entregas tu vida a Cristo y naces de nuevo, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, estamos hablando del deber del ser humano. Primero entonces arrepentirnos y creer. Esa es responsabilidad de nosotros. Y segunda, en cuanto a andar en santidad, nos corresponde a nosotros el obedecer a Dios y sus mandamientos, sea su ley moral. Queridos hermanos, el andar en santidad es algo que Dios nos manda, pero no nos obliga. Eso es una responsabilidad de nosotros que la debemos procurar. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no, fíjense en qué dice este texto. El que hace la voluntad, ¿de quién? Dice, de mi Padre, que está en los cielos. No el que hace la voluntad de un hombre o de una mujer, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar al cielo. Ese es el que va a ver a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Los mandamientos de un hombre? No, los mandamientos de Jesucristo. Acá hay mucha gente que están siguiendo mandamientos de hombres, dogmas de hombres, catequesis, qué sé yo, no sé cuántos libros y nombres más de hombres. Y obedecen a eso antes que a la Biblia. La Biblia no la quieren ni tocar. Dicen blasfemia de la Biblia. Claro, dicen la Biblia fue para otro tiempo, ya ahora hay un nuevo nacer. ¿Nacer de qué? Si la Biblia es eterna, dice que todo pasará, mas mi palabra no pasará, porque la Biblia es eterna, hermanos. La palabra de Dios no va a juzgar en la eternidad. Si tú la estás negando acá en la tierra, Dios te va a negar a ti también. Entonces nosotros nos consagramos a Dios en primer lugar, y nos corresponde a nosotros también crucificar nuestra carne, y nos corresponde a nosotros morir al pecado. Decido morir al pecado, no vivo más en pecado. Hasta hoy he vivido en adulterio, hasta hoy he vivido en fornicación, en mentira, en robo, en murmuración, en queja, en celo, en envidia, en homosexualidad, y etcétera, y todos los pecados que se te vengan a la mente, pero hoy yo decido morir al pecado. Entonces también es tu obligación presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo eso? Que Dios nos santifica. Cuando nosotros decidimos consagrarnos a Dios, crucificar nuestra carne, morir al pecado y presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Dios Santo, entonces Dios nos santifica y Él obra en nosotros la completa santificación. Que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que actuar tú primero, crucificando, haciendo morir todo eso que es pecado y que te lleva a la condenación. Dios es quien nos santifica completamente al regreso de Jesús. O sea, al momento del arrebatamiento de la iglesia o al momento de la muerte física.
Dios te va a santificar cuando tengas que atravesar por la muerte. Si tú has vivido mortificando y has entregado tu vida en un sacrificio a Cristo y has muerto al pecado, entonces en ese momento de la muerte o en el momento del rapto, entonces en ese momento Dios te santifica completamente. Para entonces poder entrar al cielo, dice Hebreos capítulo 12, versículo 23, para entonces poder entrar al cielo como espíritus de hombres justos, hechos perfectos, hermanos. Así tenemos que entrar a la eternidad. San Juan capítulo 17, versículo 17 al 19, santifícalos en tu verdad, para que también ellos sean santificados en la verdad. Romanos capítulo 15, versículo 16 dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, versículo 26? Si quiere lee también el 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla. Cristo murió en una cruz, se entregó para poder santificar a su iglesia. Por eso la amó de tal manera que llegó hasta la misma muerte y muerte de cruz. Judas 1 dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, nosotros haremos nuestra parte en ir hacia la perfección. Muriendo al pecado, hermanos, tenemos que morir al pecado. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la manera de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios te regala la salvación, pero es tu responsabilidad, hermano querido, cuidar tu salvación. Algunos dicen, no, pero ya el Señor me hizo salvo y se despreocupan y viven como quieren. Porque dice, yo soy salvo y nadie me va a quitar la salvación que Dios me ha dado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no tenemos que descuidar una salvación tan grande. Dios te la regala, pero tu responsabilidad es cuidarla. Y si ya has recibido de Dios el regalo de la salvación, cuida tu salvación, andando en santidad. Y si llegas a pecar, sé rápido para arrepentirte, rápido. No digas, bueno, es que me gusta este pecado, es que no puedo, es que lo heredé de mi papá era alcohólico y bueno, yo heredé eso y sigo y no, y te justifica y sigue. Arrepiéntete, sé rápido, pronto en arrepentirte, deja el pecado, confiésalo a Dios y levántate. Levántate de esa postración que te tira el pecado. Pero si luchas aún con pecado y has hecho tu parte en consagrarte a Dios, en crucificar tu carne, pide a Dios que obre en ti la completa santificación. Tú haces tu parte y el Espíritu de Dios hace la otra parte. Lo que nosotros no podemos hacer lo hace el Espíritu Santo. Lo que tú tienes que hacer es dejar de pecar. Eso es lo que tienes que hacer, amigo o hermano. La completa santificación no significa que uno quede imposibilitado para pecar. No, porque entonces nos estaríamos transformando en seres que pensamos que somos santos cuando el Señor nos santifica, pero la completa santificación no significa que uno quede imposibilitado para pecar. Porque seguimos viviendo en un mundo caído y Satanás aún puede tentar y Satanás está activo, operando. Y uno está en un cuerpo físico corruptible y mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a tener la tentación y vamos a caer muchas veces. Pero aún después de que Dios le da a uno la entera santificación y peca, en tal caso uno debe ser pronto para arrepentirse y confesarle a Dios su pecado. Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. Señor, límpiame y ayúdame a no caer más en este pecado. Porque sin santidad al 100% nadie verá al Señor. Aun si en el pasado te arrepentiste de pecado, crees en el Señor Jesús, has nacido de nuevo, has sido hecho nueva criatura regenerada por la obra del Espíritu Santo, te has consagrado a Dios, has sido completamente santificado por la obra de Dios en ti y llegas a pecar por tu decisión y mueres en pecado. Mira todo lo que te he dicho, ¿no? Si te has consagrado a Dios y has sido completamente santificado por la obra de Dios en ti,
Si has nacido de nuevo, has creído en el Señor Jesús, que es el primer paso, te has arrepentido del pecado en el primero de todo, aún así, y llegas a pecar por tu decisión y mueres en pecado, mueres mientras pecas o mueres con pecado no admitido, no arrepentido, no confesado, entonces no mueres en santidad al 100% y no puedes ver a Dios ni entrar al cielo. La sangre de Jesús no puede expiar el pecado que no admites, el pecado que quieres esconder, el pecado del cual no te arrepientes y no abandonas, y el pecado que no confiesas a Dios. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado, pero todo pecado que es reconocido por el pecador, por aquel que se arrepiente y que reconoce su falla, su pecado con el nombre propio como es. Queridos hermanos, a lo largo de la Biblia, del principio hasta el fin, se puede apreciar que lo primero que Dios quiere del ser humano es la santidad. Eso es lo primero que Dios quiere. Pero algunos predicadores señalan equivocadamente, erróneamente, que lo primero que Dios quiere para el ser humano es que el ser humano sea feliz. Pero el Señor lo primero que predicó fue el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y nos llevó a la completa santidad, a arrepentirnos y separarnos y apartarnos de los pecados. Y eso nos lleva al camino de la perfección y al camino de la completa santidad. Dios quiere que el que cree en Jesús y ha nacido de nuevo, le obedezca y ande en santidad. Levítico 20, versículo 7 dice, sed santos porque yo soy santo. Y no nos olvidemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es santo y quiere que seamos santos como Él, a su imagen y semejanza en santidad también. Bien, queridos hermanos, arrepiéntete de tus pecados ahora. Si nadie te ha predicado el evangelio de la completa santificación y perfección, que no podrás entrar al cielo si no estás al 100% santificado en esa perfección de lo que es nuestro Dios, hoy el Señor te está diciendo, yo quiero que tú empieces a vivir en la santidad porque yo soy santo y yo no tolero el pecado. Entonces entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete, reconoce que eres pecador o pecadora, entrégale tu vida a Cristo, dile Señor, yo te entrego todo mi corazón, te entrego mi mente y yo me quiero arrepentir y no quiero volver más a mi vieja manera de vivir. Perdona de mis pecados, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces quédate tranquilo porque el Señor va a inscribir tu nombre en el libro de la vida. Pero sé sincero porque el Señor conoce si lo estás haciendo con sinceridad, conoce tu corazón. Entonces el Señor cuando ya te registra en el libro de la vida ya pasa a ser un hijo de Dios. Y entonces tú haces tu parte y el Espíritu Santo hace la parte que tiene que hacer, la que nosotros no podemos hacer. Y entonces si tú te mueres te vas con Dios. Te vas a la eternidad con Jesucristo. Pero si tú no haces este proceso de arrepentimiento y de pedir perdón a Jesucristo, tú te mueres y te vas a la condenación eterna, al infierno, separado de Dios para siempre, con el diablo y sus demonios allí, una eternidad para siempre. Entonces el Señor hoy te está dando una oportunidad. Que si bueno, has cometido pecado y estás pagando una culpa allí en la cárcel, págala, porque esas son las consecuencias de tu pecado. Pero vas a tener la libertad en tu espíritu y vas a tener el regalo, el ofrecimiento de una salvación. Entonces, arrepiéntete ahora, querido amigo. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Poderoso Jesucristo, Hamashiach, el Mesías enviado a la tierra, Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Poderoso Jesús, tu sangre poderosa que nos limpia de todo pecado. Señor, yo oro para que tú estés tocando los corazones de alguna persona que haya sido tocada por el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, reconociendo sus pecados, Señor. Que tú estés trabajando en su corazón para traerle, regalarle esa salvación tan grande, Señor, que tú ofreces. Ayúdalo, Señor, a poder vivir en fe y poder crecer en esa fe, de poder creer que tiene un Dios grande,
grande que lo puede sacar de la adicción, que lo puede sacar del alcoholismo, de la prostitución, de la pornografía, de la mentira, del robo, el hurto, de todos los pecados, Señor, de la murmuración, de los celos, la envidia, la lujuria, Señor. Oh Padre del cielo, esté ministrando el corazón de algún alma abatida por el pecado, sabiendo que solo en ti hay salvación. Solo en ti podemos disfrutar el gozo de la salvación, la plenitud de la salvación. Ayúdalo a alguno que no puede renunciar, Señor, a esas cosas en cual ha puesto su corazón, como el joven rico, donde su corazón esté en la idolatría, Señor, o en el dinero, o en el amor a este mundo, en el amor a la vanidad de este mundo, en todas estas cosas que son pasajeras, Señor. Tú estés ayudándolo, fortaleciéndolo, Señor Dios mío, para que pueda renunciar a todo eso, seguirte a ti. Oh, precioso Jesús, seguirte a ti, que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida. Gracias, poderoso Jesús. Ayúdanos, Señor, a todos como iglesia a poder cumplir, Señor, tu mandato de andar en santidad como tú eres santo. En el nombre poderoso de Jesucristo oro. Amén y amén.